Se calcula que en estos 2 años y monedas de gobierno de Javier Milei han cerrado unos 50.000 kioscos y que están cerrando unos 50 kioscos por día. Podemos pasar a otros rubros, pero estamos hablando de kioscos. A ver, no estamos hablando de lugares o comercios, mejor dicho, que venden artículos de lujo, artículos que nadie necesita o los necesita esporádicamente, o comercios de vestimenta costosa o que vende productos importados. Estamos hablando del lugar donde vos vas a comprar galletitas, alguna golosina, cigarrillos, bebida. Y por supuesto, uno entiende también que existe cierta competencia, pero a su vez también habla de la situación económica. Es cierto que, sobre todo en las grandes ciudades, pero también uno lo ve en ciudades como Rufino, se ha reconfigurado, si se quiere, desde hace algunos años, bastantes años ya, el comercio. Es decir, te aparece un gran supermercado, como es el caso aquí de Rufino, o sucursales de 2 o 3 cadenas en ciudades un poco más grandes. U otra forma de kioscos que también son de cadenas. En eso todavía Rufino está fuera. Todavía no existe cadena de kiosco aquí en la ciudad que tenga representación nacional, a eso me refiero. Pero sí te van surgiendo distintos competidores. Por ejemplo, ahora ya las golosinas las encontrás en el supermercado, que se puede dar el lujo por ahí de hacer algunas promociones. Tenés también kiosco o artículos de kiosco en las estaciones de servicio. Tenés también distintas formas, como te decía, de adquirir los productos que antes no existían. Sin embargo, más allá de esto es una clara señal de, digamos, dejando de lado estos cambios de hábito, también que el kiosco barrial sea lo que está cerrando de forma alarmante, porque hablar de 50 kioscos por día en la Argentina, obviamente que es un promedio, es alarmante. Insisto, estamos hablando de lugares donde comprás cuestiones básicas, porque a su vez también el kiosco fue ampliando su oferta con el paso del tiempo. Antes tenías el kiosco de ventana, por llamarlo de alguna forma, que vos ibas a un kiosco, generalmente estaba armado en una vivienda particular y ahí tenías golosinas, cigarrillos, algún tipo de masitería o galletitas y alguna gaseosa. O bebida con alcohol también, pero digo, no salía mucho más que eso. Y algún que otro producto. También para poder proveerte. Pero luego también el kiosco fue mutando. Hoy son salones más grandes, los llamados maxi kioscos o drugstore. Vieron que ahora se usa estas terminologías, bueno, que ya viene siendo tendencia también hace tiempo de denominar de forma inglesa sobre todo a los comercios. Ya no son hamburgueserías, sino son burger, drugstores, y podemos hacer un largo etcétera, donde ya puedes conseguir yerba, azúcar, fideos, arroz, fiambre y una amplia gama de productos. Por supuesto, esto se hace también a fines de competir o tener mayor oferta. Es decir, bueno, no nos quedemos solo con golosinas, galletitas, cigarrillos y bebidas y ampliemos un poco. Pero también uno no necesita recurrir exclusivamente a las cifras. Yo lo estoy viendo aquí en la ciudad, cada vez más salones. Uno después, bueno, puede
indagar un poco en los motivos particulares. Uno no puede, digamos, ya especular con que todo tiene que ver con esto mismo, pero ve que crece de manera considerable la cantidad de salones que dice se vende o se alquila. En pleno centro de la ciudad lo vemos, y saliendo más afuera también, aunque quizás, si bien es una ciudad con cierta heterogeneidad en cuanto a sus características, más allá que cada barrio tiene, o cada zona, sus singularidades, hay menos salones, a eso me quiero referir, o locales comerciales. Uno ve también, mira, este kiosco no está más. Y se nota más en los kioscos, porque, o pequeñas despensas o almacenes, porque, digamos, siempre en cantidad es lo que predomina por sobre otros rubros. Y en estos días uno se va encontrando, incluso con comercios que siempre que uno pasaba había algunos que otro cliente. Pero también a esto hay que sumarle alquiler, servicios. Y, en definitiva, sostener esos locales. Muchos de esos comercios, por su amplitud horaria, tenían algunos empleados, que eso también es todo un tema, porque si bien estamos hablando en este caso no de la gran industria, por la amplitud horaria, muchos kioscos, muchos pequeños comercios, si se quiere, son exclusivamente familiares. Quienes se van rotando pertenecen a la misma familia, pero otros tenían también sus empleados. Y bueno, cuando cierra, por supuesto, está ese daño colateral también. No solo el propietario, que tiene que buscar otra fuente de ingresos, sino también esas personas, aunque sean jóvenes, que tienen que buscar otra salida. Digo, aunque sean jóvenes, porque en probabilidades quizás es más sencillo a los 25 que a la edad que tiene uno, 47. Más allá que en los kioscos o en los pequeños comercios uno ve que predomina la juventud. Pero no es un contexto en donde la búsqueda de personal abunde, nada más lejos de eso. Y uno ve también, insisto, uno no tiene que ir a cifras, a leer diarios o suplementos especializados en economía. Caminar la calle, las redes sociales, hay muchas fuentes de información, y yo lo que estoy percibiendo también en los últimos tiempos, especialmente en los últimos meses de 2025 y este mes y pico que está transcurriendo de 2026, la aparición y circulación de currículums en las redes sociales, que es una nueva forma de difusión, por supuesto. Muchos currículums, muchos pibes y pibas jóvenes, y también personas que han superado los 40 años, y el urgente, ¿no? El pedido urgente, con mayor o menor antecedentes, por supuesto que tiene que ver con la edad, es lógico, pero también esa búsqueda contra los discursos de que nadie quiere laburar. Se ven cotidianamente la aparición de currículos de chicos y chicas con distintas habilidades, distinta experiencia, muchos justamente en comercios, otros que han trabajado, por ejemplo, y conocen el manejo de vehículos rurales, el transporte también, por eso digo, alguno que de paso ahí detalla el conocimiento en cuanto a algún tipo de oficio. Pero las ganas existen. A mí no me vengan con eso de que nadie quiere, todos quieren lo de arriba, o recibir las de arriba. Y es un escenario preocupante realmente, porque desconocer lo que está sucediendo, yo todavía no lo entiendo, porque todavía uno se encuentra con discursos que niegan esto, o echan la culpa. Ayer leer en un posteo, bueno, ¿qué pasa? Que los empleados poner más ganas, y los propietarios dejarse de hinchar con lo que se habían acostumbrado, la declaración de quiebra
para que el Estado los ayude, cosa que no es cierto. No está por ahí la cosa dejando de funcionar. No es por eso, el empleado más esfuerzo. ¿Qué? A ver, el empleado de un kiosco, sí, vos decís en la atención en el momento que entra un cliente, pero después ¿qué? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Entrar cliente a punta de pistola? Yo esto ya lo venía comentando, uno lo comenta en su círculo cercano, pero también lo hemos comentado alguna mañana acá, de que ya hace tiempo, bastante tiempo, incluso me retrotraigo, voy más atrás de este gobierno, porque si no, después te dicen, los problemas que empezaron el 10 de diciembre de 2023, no, sí, claramente se profundizaron, con el primer envión inflacionario, y una inflación que ahora no se puede controlar y está lejos de los deseos del propio gobierno, en detrimento de los salarios. Ya vimos que le ofrecieron al personal doméstico apenas el 1 y pico por ciento en 2 tramos, cuando la inflación mensual es casi el doble. Ni hablar de la lucha que hay en distintos gremios y sectores. Digo que uno viene observando ya hace tiempo, y me ha pasado, o sea, lo observo yo, insisto, no hay que, a ver qué dice ámbito financiero, o ámbito, ya no se llama más ámbito financiero, o el especialista en economía de X diario. E ir a un comercio, y si no es uno el primer cliente, es cuanto mucho el segundo o el tercero. No, ya esa larga cola de que vos te asomabas y ya por ahí desistías en entrar y buscabas otro lugar, o si por ahí te convenía o lo que buscabas se encontraba ahí, te tomabas el tiempo necesario y esperabas que atendieran a los demás clientes. Que además también sucedía que a veces esos 2, 3 o 4 clientes que tenías adelante se tomaban su buen rato para comprar. Insisto, esto no te lo cuenta nadie, no me lo cuenta nadie, uno lo ve. Llegar a un comercio y ser vos directamente el primero que compra, y en ese transcurso que no entre nadie. O si sos el segundo o el tercero, tenés que esperar apenas 2, 3 minutos. El que está primero todo se compra un atado de cigarrillo, alguna que otra golosina, el que sigue un paquete de yerba y después tu turno. Soy insistente, no es algo que me lo contó otra persona o lo leí por ahí. Y por eso también me llama la atención a veces ciertos análisis, ciertos discursos de economistas afines al gobierno, no de periodistas afines al gobierno tampoco. Yo no voy a llamar a todos ensobrados. Esto de que si no piensan como yo es por guita, y cuando piensan como yo son independientes. Hay de todo, insisto. Algunos sí, te das cuenta que se dan vuelta como un panqueque. Pero hay otros que, a ver, le dicen ensobrado a tipos que ya previamente a este gobierno, ideológicamente pensaban como este gobierno. Entonces ahí no sé qué sobre. Porque cuando venga un gobierno a las antípodas de este, sabes que de ese gobierno van a ser opositores. ¿A qué voy con esto? Estos casos son interesados, a eso me refiero. A mí me cuesta entender que sostengan ese discurso laburantes, personas comunes y corrientes. Y te da ganas de decirle, pero vos no andás en la calle, no tenés amigos, familiares. Porque esto, que es también ya un dato preocupante, cuando en tu entorno más cercano ves que se están padeciendo las consecuencias de este modelo económico y de la profundización de, por ejemplo, algunos índices como el inflacionario y una economía estancada. Cuando ya empezás a recorrer, a hacer un repaso de compañeros de estudio, de trabajo, amigos, conocidos, y ves que siempre aparece alguno o alguna que perdió el trabajo. A mí me pasa, insisto, no me lo cuenta nadie. Y hubo periodos que no sucedía esto. Y no estoy defendiendo a nadie, por favor. Pero hay que reconocer que hubo periodos que no sucedía esto. Y ahora uno lo ve.
No, vos sabés, no estoy más en tal comercio, porque como vendían poco, me dijeron que bueno. Otro no, el comercio donde yo trabajaba cerró. O bueno, lo que ya también venimos comentando hace rato, personas con trabajo, pero que tienen un par de changas más, o emprendimiento, como se dice ahora, para que suene elegante. Incluso aquellos que tienen trabajo, afortunadamente, un trabajo donde ya están dentro del sistema, por ejemplo el educativo, fíjense, termina siendo una celebración eso, a pesar de la gran pelea salarial que estamos dando como docentes. Ya tener en este contexto la tranquilidad de decir, bueno, yo estoy dentro de este sistema, hasta que no me jubile sigo. Sí, quiero hacerlo, quiero decir. Hay que dar un montón de batallas ahí, que otro día vamos a editorializar, aunque ya lo hicimos. Después están las personas que están sujetas a las ventas, a cómo va ese rubro, a que directamente no cierre. Pues ni siquiera uno puede decir, mira, el patrón le dio una patada en el culo, perdón que lo diga así. Cuando ese patrón, después podemos cuestionar cuánto pagan, en qué condiciones hacen laburar, sobre todo a los más jóvenes, pero ese patrón tuvo que bajar la persiana. No era un empresario de la industria como el de Fate. Y decía, muchos que incluso están con trabajos, si se quiere, estables, y lo veo también yo, insisto, no me lo cuenta nadie, paralelamente venden por catálogo, por mencionar algo, o los fines de semana elaboran comidas o algo de repostería, o en el horario contrario a su horario de trabajo formal, digamos, no sé, en el caso de la docencia, clases de apoyo, porque lo ideal que sería, y existió en nuestro país, que vos, un trabajo signifique no ser pobre. La otra vez lo hablábamos, hasta mediados de los 70 eso era una realidad en Argentina. Y hasta te diría más, que también lo dije en su momento, en los 80, a pesar de que después vino la hiper, también era lo mismo. Tenés trabajo fijo, che, mirá, los fines de semana estoy haciendo tal o cual cosa. Y son personas que de lunes a viernes tienen un horario fijo de trabajo. Y también haciendo, como decía, en el contrahorario del trabajo formal, otras tareas. Es juntar lo que falta para poder afrontar los gastos cotidianos. Y el tener dos o tres changas, porque no, a ver, y uno no lo dice despectivamente, porque uno mismo considera que de las cosas que hace son changas. Uno mismo tiene un par de actividades que vos decís, no, esto es una changa o emprendimiento, que queda más lindo si se quiere. Y uno ve que también hay cada vez más personas de una amplia franja etaria, no solo jóvenes, que hacen dos o tres cosas distintas, por necesidad de hacer esas dos o tres cosas distintas. Elaborar algo comestible, como decía, vender billutería, vender por catálogo. Pienso en amigas y conocidas que cortan el pelo, hacen uñas, maquillan para eventos, cocinan, venden por catálogo, dan clase particular, y no es que es para cambiar el auto o irse 15 días a Brasil. Es para pagar el alquiler, pagar los servicios, comprar la comida, la ropa y lo que necesite cotidianamente. Reparé exclusivamente o mayoritariamente en el pequeño comercio, el kiosco, el maxi kiosco. Tenemos para volver a hablar de las industrias que se pierden a diario. Cerraron, no tengo la cifra a mano, por eso no quiero ahondar en esto, no sé cuánta cantidad de perfumerías, porque te tiran eso de la competencia. Bueno, pero ¿qué querés si de tal país viene más barata tal cual cosa? Bueno, justamente el Estado en ese sentido tiene que intervenir. Y no es comunismo. Uno de los mayores ejemplos es Estados Unidos, en este sentido, del proteccionismo. En fin, ya en otras editoriales, por supuesto, iremos haciendo otros recorridos al respecto y también otros temas como venimos haciendo en los últimos días. Esto es Entre Líneas, mi nombre es Rodrigo Jiménez, estamos por Radio GPS desde la ciudad de Rufino,